Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión formativa de la sección de consumo de la Abogacía de Málaga sobre la responsabilidad del transportista aéreo en la destrucción, pérdida, avería y retraso de equipaje, que viene a ser una continuación de la última sesión formativa que tuvimos en consumo el 19 de abril, también con el ponente, con David, sobre retraso, denegación y cancelación de vuelo, en la que se generaron tantas cuestiones y tantas preguntas que quedaron sin contestar, que yo creo que en parte gracias a la exposición de David, que ha sido necesario hacer esta segunda parte sobre equipaje. David Hernández San Juan es compañero del Colegio de Abogados de Sevilla, es profesor de la Escuela de Hostelería de Sevilla y nos acompaña. Muchas gracias otra vez, David, por estar con nosotros, aceptar nuestra invitación y toda tuya. Buenas y calurosas tardes por Sevilla, ¿no, David? Pues sí, buenas tardes. Gracias por vuestra invitación de nuevo. Para mí es un placer estar con vosotros en ese colegio, compañero. Y bueno, sí, aquí estamos pues prácticamente en 46 grados en la calle y bueno, mañana creo que se alivia y nos ponemos en 38, que para aquí es fresquito, ¿sabes? Entonces, bueno, es un placer. Reitero mi agradecimiento a vosotros y a ti, María, especialmente por invitar. Pues adelante, cuando quiera, David. Bien, pues voy a ver si podemos compartir una pantalla. Yo creo que sí. Me confirmáis que se vea para seguir la exposición pues a través de ella. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, esto es una continuación, una segunda parte, aunque no tenga mucho que ver, o sí tenga algo que ver, de la ponencia que se realizó, como bien ha dicho María, en relación a la incidencia en los retrasos, cancelaciones, denegaciones de embarque en relación con los pasajeros. No se pudo abordar en ese momento lo que eran las incidencias con el equipaje, porque además entendimos que era una materia que, bueno, que tenía su fondo y pues en aquel momento era una exposición bastante larga. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, para abordar una segunda parte, pero desde el punto de vista de las incidencias en relación con el equipaje. Lo primero que vamos a hacer, como suelo hacer habitualmente, es presentar el marco normativo. El marco normativo en el que nos vamos a desenvolver. Tenéis lo primero una negación. El reglamento 261/2004 que se aplica en la relación con la incidencia de cancelaciones de vuelo, de denegaciones de embarque, etcétera, a nivel europeo, en relación con el equipaje no se va a aplicar. Es decir, no vamos a hacer ninguna referencia a él y por lo tanto es una normativa que aquí no nos va a ocupar. No obstante, sí es cierto que las reclamaciones judiciales que podamos hacer en relación con las incidencias en el transporte aéreo en general, sí debemos de considerar que sí podemos acumular una acción que venga, pues que tenga su origen en el reglamento europeo y en la normativa aplicable a los equipajes que, como veremos a continuación, es el Convenio de Montreal. Por lo tanto, podemos acumular esas acciones, aunque vienen derivadas de normativas diferentes. Ahí tenéis una sentencia bastante reciente de Palma de Mallorca, del 8 de marzo de este año, en el que precisamente establece lo que os comento, que el gran retraso que establece el reglamento en su artículo 29 es perfectamente, en su artículo 12 es perfectamente compatible con el artículo 29 del Convenio de Montreal. Por tanto, podéis acumular las acciones, pero siempre esa acumulación vendrá originada o fundamentadas en distintas normas. En relación al equipaje, pues la legislación que se va a aplicar es el Convenio de Montreal de 28 de mayo del 99 y que se va a aplicar a todas las incidencias relativas al equipaje. España, sabéis que lo suscribió en el 2000 y la Unión Europea un año antes, meses antes, en el 99. Los países que no ratificaron este convenio, pues se regirán o vendrán, su normativa aplicable será el Convenio de Varsovia del año 29. Pues bien, podréis ver
y cuando si os estudiáis un poquito la materia, que a nivel comunitario sí existe un reglamento, el del año 97, que después fue modificado en el año 2002, que se refiere a la responsabilidad de las compañías comunitarias en relación con el transporte tanto de pasajeros y su equipaje. Pues bien, este reglamento está en vigor. Lo único que ocurre es que cualquier análisis de él viene a determinar, y así lo establece incluso esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, viene a determinar que el reglamento lo que remite al Convenio de Montreal. Esto clarifica cualquier normativa aplicable. Es decir, aunque estemos en un vuelo en el que sea estrictamente comunitario, dentro del ámbito comunitario, este reglamento lo podremos citar como subsidiario porque lo importante, por revisión del propio reglamento del año 2002, es la normativa del Convenio de Montreal. Siempre es el que tenemos que aplicar. Ahí tenéis un enlace, lo podéis conseguir en cualquier, si os metéis en internet, muy fácil, pero ahí tenéis un enlace donde vienen o se establecen los países que tienen suscrito el Convenio de Montreal, que son muchísimos. Quiero decir que la mayoría lo tienen suscrito y bueno, los países asiáticos en algunos casos y africanos son los que no lo tienen y se regirían por el Convenio de Montreal. Bien, son conceptos ahora básicos que debemos de conocer en tanto en cuanto, bueno, se van a hacer referencia en el convenio y es lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas. El concepto de equipaje, el Convenio de Montreal solamente lo analiza en un artículo, el 17.4, y simplemente habla de que el equipaje puede ser facturado como no facturado. Ahí tenéis una definición de lo que es el equipaje según el diccionario de la Real Academia Española, y lo que me interesa a estos efectos es el criterio jurisprudencial. El cuadro mercantil 18 bis de Madrid, en esa sentencia del 23, también muy reciente, lo define como aquellos enseres personales que son llevados consigo por el pasajero como bagaje, destinados a servir de forma personal en su destino, al propio viajero, evitando, por tanto, la confusión que podríamos tener con otros tipos de enseres, como son las mercaderías, que no tienen el concepto de equipaje, sino que tienen el concepto de carga. A ellos no nos vamos a referir porque además tienen una regulación específica dentro del mismo Convenio de Montreal, pero es diferente. Simplemente nos vamos a referir al equipaje en el concepto de, bueno, pues de elementos que acompañan al pasajero en su viaje. Os hago aquí una mención específica a las incidencias que pudieran ocurrir cuando se transportan animales, ya sean pues con determinadas circunstancias profesionales o bien como mascotas, ¿no? Entonces, en este caso ya sabemos que la normativa de animales ha sufrido una importante modificación recientemente y bueno, hasta ahora, y yo personalmente no creo que la ley nueva de animales modifique este criterio, no modifica el criterio que hasta ahora han seguido los tribunales, de que, bueno, que los animales en el momento que sufren cualquier tipo de incidencia van a tener la consideración con alguna particularidad, como veremos en una sentencia, de equipaje, es decir, no podemos equipararlo según está establecido en el Convenio de Montreal, por mucho que se quiera, pues, al mismo criterio de las personas, me refiero a muerte y demás, que evidentemente no estamos tratándolo aquí. Por tanto, yo creo que se mantendrá el criterio de equipaje y que se indemnizará como tal. En cuanto a los tipos de equipaje, bueno, una simple referencia que bueno, todos conocemos, ¿no? Pero el Convenio de Montreal se refiere a los tres tipos de equipaje, ¿no? El equipaje de mano, que es el que el viajero tiene en su poder durante el viaje, que colocamos encima del habitáculo de nuestros asientos y que está en constante posesión del pasajero. Después tenemos el equipaje facturado. Este equipaje facturado es el que ya descansa en lo que es la bodega del avión, que el pasajero no lleva consigo y que puede estar o bien franquiciado o no franquiciado. Franquiciado es, evidentemente, si está dentro del precio del billete de pasaje, cuando no tenemos que pagar ningún precio suplementario, y en cambio cuando tenemos que pagar un precio suplementario por esa facturación de nuestro equipaje, entonces se habla de no franquiciado. En cualquiera de los casos el convenio no lo distingue, por lo tanto, tanto franquiciado como no franquiciado será la referencia cuando hablemos de equipaje facturado. En último lugar, el equipaje con especial declaración de valor e interés, que el convenio se refiere a él cuando habla de la responsabilidad, sobre todo, no lo define, pero que sí hay que tenerlo en cuenta, que se produce cuando el pasajero
introduce o piensa introducir en el avión un objeto de extremo valor para él o de significado valor, y que a fin de evitar o de hacer la cobertura más exacta de lo que es la introducción de ese objeto, pues declara el valor que tiene. En ese caso, declara el valor, pagará, evidentemente, pagarán un suplemento, y ese equipaje pasará a ser declarado como equipaje con especial declaración de valor. En relación al equipaje, también tenemos que tener en cuenta que evidentemente tenemos una limitación muy importante en cuanto a los equipajes que podemos introducir o no en la aeronave. En este sentido, de todo es conocido, bueno, pues que en las cláusulas contractuales, cuando hacemos un contrato de transporte aéreo, pues vienen, pues se establecen pues, las normas en relación a la seguridad del avión y de qué objetos no podemos y qué podemos introducir. En este sentido, una sentencia, bueno, que conoceréis de sobra porque bueno, fue conocida y afectó bastante a lo que es el transporte aéreo en relación con los consumidores, la del Supremo de 20 de julio del 2021, considera ajustada a derecho la cláusula en la que tenéis ahí detallada y que viene a detallar los bienes que no pueden incluirse dentro del equipaje facturado. Es decir, que son bienes o elementos u objetos que el pasajero debe de incluir en su equipaje de mano. Esto es muy importante porque si estos elementos sufrieran algún desperfecto y no estuvieran en su equipaje de mano, después la compañía podría alegar que se ha incumplido esta cláusula contractual. En este sentido, el Supremo vino a declarar la legalidad, que está ajustada a derecho, en concreto esta, que si no recuerdo mal, es de Ryanair. Y más o menos todas las compañías tienen unas cláusulas similares. Sin embargo, esta misma sentencia consideró que no estaba ajustada a derecho lo que son el uso para ver nuestro equipaje, pues las inspecciones que se hacen a través de escáner, de registro, etcétera, sin la presencia del viajero. Y lo hizo considerando que, tal y como está redactada, que la tenéis ahí en cursiva, tal y como está redactada, era una cláusula imprecisa y muy genérica. Por lo tanto, el Tribunal Supremo sí consideró la prohibición de determinados elementos dentro del avión, pero sí prohibió, o consideró, mejor dicho, abusiva y contraria a derecho, la del registro y a través de escáner y vigilancia sin la presencia del pasajero, aunque siempre habrá excepciones, o hay excepciones por motivo de seguridad, como es natural. ¿Cuáles son las incidencias que vamos a ver durante el desarrollo del Convenio de Montreal? Pues son las 4 que tenéis ahí señaladas, que no tienen mucha dificultad en su entendimiento, ¿verdad? Tenemos el retraso, que es la incidencia en la que, bueno, pues la compañía nos entrega nuestro equipaje con demora. La avería o el deterioro, pues que es un equipaje que está dañado. Sí, es cierto que las averías siempre determinan que el equipaje haya sufrido algún tipo de deterioro. Pero conceptualmente estamos hablando de un equipaje dañado, ya sea una maquinaria que no funcione por avería o bien porque nuestra maleta ha sufrido pues importantes daños. La destrucción, pues es la pérdida, es decir, se destruye nuestro equipaje y hay que entenderlo no como una pérdida total del equipaje, sino que hay que entenderlo en una destrucción que lo limita en lo que es o lo hace inservible pues para el uso que ese elemento de nuestro equipaje tenía. Y finalmente la pérdida. La pérdida se produce pues cuando no recibimos el equipaje, la compañía no lo devuelve nunca y en este caso hay una presunción que establece que el retraso superior a 21 días se va a considerar como una pérdida del equipaje, con las matizaciones que haremos más adelante. El Convenio de Varsovia, hago alguna referencia al Convenio de Varsovia para que veáis la comparación, que no son tantas, recoge las mismas incidencias en el artículo 18 y 19. Os lo comento por si alguna vez tenéis que aplicar el convenio anterior al de Montreal. Bien, importante en relación a lo que es estos 21 días que os he comentado,
es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 15 de diciembre del año 20, en el que se dice que el convenio de Montreal en esos días, en esos 21 días que os he comentado, no supone simplemente una presunción de pérdida. Quiere decirse que si el equipaje se recupera a los 23 días, aunque inicialmente haya sido considerado como pérdida porque ha superado los 21, vuelve a su consideración no como pérdida, sino como retraso. Es decir, los perjudicados no podrán reclamar lo que es la pérdida porque han superado los 21 días, sino que tendrán que irse a la vía del retraso. Por lo tanto, es una sentencia que la citaremos en muchas ocasiones porque es bastante importante en el sentido de limitar las incidencias o la diferencia entre retraso y pérdida. Sí es cierto que después se deja algo totalmente abierto, cuando una pérdida y cuando un retraso, pero que vamos a esperar toda la vida, evidentemente hay unos plazos que después veremos. Debe advertirse igualmente que, bueno, todas las incidencias o las 3 o 4 incidencias que hemos visto tienen, una de ellas, el retraso, tiene muy poca influencia en lo que es el equipaje de mano. La razón es muy fácil, el equipaje de mano lo llevamos en la cabina con nosotros, somos nosotros los que portamos el equipaje, no de mano. Entonces, el retraso del equipaje del pasajero implica también la del equipaje, por lo tanto son 2 retrasos. En estos casos no podemos entender 2 retrasos independientes, salvo porque vamos en el mismo avión, sino que se entenderá simplemente el retraso del pasajero y no así del equipaje. Distinto es cuando pasajero y equipaje viajan en aviones distintos. La naturaleza de la responsabilidad. Bien. Equipaje de mano. La responsabilidad es de carácter subjetivo. El equipaje lo dispone el pasajero y la compañía solamente será responsable si prueba la culpa del transportista en la incidencia, en el daño que haya tenido, en la destrucción o en el deterioro. Solamente en ese caso. Por lo tanto, estamos hablando de una responsabilidad de carácter subjetivo. En cambio, en el equipaje facturado, que recordamos era el que estaba en cabina y que es el que tiene el transportista en su poder, la responsabilidad es de carácter cuasi objetivo. Mientras el equipaje está en su poder, él es el responsable. Y solamente se va a liberar pues, por daños que tenga el propio equipaje o los elementos que lo incorporan por sí mismo, que tengan algún defecto o tengan algún vicio. Todo ello conforme establece el artículo 20 del Convenio de Montreal. Es decir, solamente se liberará la compañía si prueba que ese pasajero causó el daño o contribuyó al mismo con su negligencia. Esto es muy difícil porque el pasajero entrega el equipaje y cuándo va a producirle el daño o de manera negligente al equipaje. Por lo tanto, estamos hablando de una responsabilidad cuasi objetiva en el equipaje facturado. Y en cambio, en los retrasos, el equipaje de mano, como se encuentra dentro de la cabina, hablamos de una responsabilidad de carácter simplemente subjetivo, en la que la culpa se presume, salvo que el transportista acredite que adoptó todas las medidas necesarias para evitar daño. En el equipaje facturado, por lo tanto, es el transportista el que deberá, pues, en un momento determinado, en una incidencia concreta, probar que él adoptó todas las medidas oportunas para evitar ese daño. Esto ya os comento que es bastante complicado para las compañías. Hemos dicho que en la responsabilidad que tiene el transportista, la misma se produce durante el tiempo en el que el equipaje se encuentra en poder del transportista. Por lo tanto, hablamos de una fecha de inicio y hablamos también de una fecha final. La responsabilidad, en este sentido, bueno, pues comienza cuando entregamos los bultos, el equipaje, y se ponen a disposición del transportista. Y a la inversa, termina pues cuando el transportista nos devuelve, a través normalmente de las cintas,
nos devuelve el equipaje. Ese es el periodo en el que dura esa responsabilidad cuasi objetiva que hemos hablado antes. No obstante, hay que precisar varias cuestiones. En relación al inicio, evidentemente, es claro, cuando lo registramos facturamos nuestro equipaje, pero puede ocurrir, en alguna compañía aérea se produce, que la oficina de registro o facturación no se encuentra en el propio aeropuerto. Por ejemplo, Iberia, pues aquí tiene una oficina donde el viajero en el centro, donde puede dejar su equipaje y después hay una empresa que transporta ese equipaje hacia el aeropuerto pues para que ya salga. Pues bien, en estos casos el inicio de la responsabilidad no nace en el aeropuerto, sino nace en la oficina donde previamente el viajero ha depositado ese equipaje. Y da exactamente igual que esa compañía que transporta desde la oficina al aeropuerto sea una compañía ajena a la auxiliar de la compañía aérea o incluso ajena. Es decir, la responsabilidad del transportista aéreo no se pierde porque ese transporte entre la oficina y el aeropuerto se haya producido por otro tercero y ahí se hayan producido los daños. Si ese daño se produce desde el momento en el que el pasajero deja ahí las maletas, su equipaje, ahí nace ya la responsabilidad del transportista. También es responsabilidad del transportista, aun cuando él no lo tiene en su posesión, como en el caso anterior, en los casos en los que el equipaje entra, se registra y pasa a aduana. Durante el tiempo que está en la aduana, no lo tiene a disposición el transportista. En alguna sentencia alega, oiga usted, el daño se ha podido producir por la manipulación del personal de los funcionarios de aduanas, ¿por qué me ha hecho usted a mí la culpa? Bueno, pues la jurisprudencia en este sentido es muy clara de establecer que, bueno, desde el momento en el que entra en el embarque, aun cuando sea retenido por la aduana y esté en la dependencia de la aduana, la responsabilidad sigue siendo del transportista aéreo. En cuanto a el fin de la responsabilidad, hemos visto el inicio. Bueno, pues no hay ningún problema. Quiero decir, cuando el equipaje se transporta junto al pasajero, pues ahí termina la responsabilidad, en el mismo avión, quiero decir, en la cabina del mismo, en la bodega del mismo avión, porque su responsabilidad termina en el momento en el que se llega y se le entrega el equipaje. No obstante, en algunas, y todavía se ven, en algunas circunstancias, algún clausulado establece que el transportista, cuando no puede transportar el equipaje en el mismo avión, sino que lo hace otro, se reserva la opción de enviar posteriormente al domicilio, al hotel, por ejemplo, que diga el pasajero, el equipaje. Esto, que en alguna cláusula se ve, fue declarado abusiva, como sabéis, por esa sentencia que ya he citado en alguna ocasión. El Tribunal Supremo de 20 de julio del 2021 estableció, también en Reine, que esta práctica está prohibida. También porque se considera como una cláusula genérica e indeterminada y debe de ser más concreta. Por lo tanto, aunque veáis esa práctica, debéis observar la cláusula a ver si cumple con el requisito del Supremo, porque sí está permitido el hecho de que el equipaje no se entregue en el propio aeropuerto, sino en un domicilio que previamente han pactado pasajero y compañía aérea. En cualquiera de los casos, el fin de la responsabilidad concluirá cuando se entregue en el domicilio señalado. Es decir, aunque el transporte entre el aeropuerto y el hotel lo haga una compañía tercera. Siempre tendremos como responsable a la compañía. El convenio de Varsovia establece la misma duración de la responsabilidad, simplemente, pues como es natural, con el nomenclator de aquella época, que no habla de aeropuertos, sino de aeródromo. Bueno, pues todo este esquema de la responsabilidad debemos de cuantificarlo. ¿Cómo lo cuantifica el convenio de Varsovia? En el artículo 22.2, en el cual dice que el límite máximo por el cual va a responder la compañía aérea se cuantifica en 1.288 de derechos especiales de giro por pasajero. Ya sabéis que los derechos especiales de giro son creados por el Fondo Monetario Internacional y, bueno, pues una moneda de valor que intenta servir para, pues, entre otras cosas, para estos fines. El cambio al euro fue modificado en el año 99
y actualmente el límite máximo de indemnización alcanza los 1.586,81 euros, prácticamente 1.600 euros. Y esto es bastante importante. Incluye tanto daños materiales como daños morales. Y ahora diréis, pues, ¿y por qué se hace este límite? Bueno, la razón es puramente no jurídica, es puramente económica. Hemos hablado que la facturación, el equipaje facturado, la compañía aérea tiene una responsabilidad cuasi objetiva, es decir, prácticamente, bueno, no es así, pero bueno, va a pagar siempre, porque poco tiene para escaparse si realmente hay una pérdida de equipaje. Como contraprestación o compensación, los legisladores establecieron bien. Como esto lo dejemos abierto, la ruina de las compañías aéreas será inminente por las reclamaciones millonarias que pueden realizar los pasajeros. Por ese motivo, establece esta limitación de compensación, un poco para que compensar a las compañías que en caso de reclamaciones ellos sepan el límite máximo en el que pueden ser condenados. Convenio de Varsovia también establecía una limitación. Lo único que cambiaba, la moneda que se utilizaba entonces al cambio eran los francos y la indemnización máxima era por kilogramos de equipaje. El cambio aquí sí es ostensivo. Bueno, tenemos ese límite, 1.600, vamos a redondearlo siempre a 1.600 euros, ¿vale? Porque está muy cerca. Hay dos excepciones en las que el pasajero va a poder reclamar por encima de ese límite. Lo tenemos en el artículo 22 también del Convenio de Montreal. El primero de ellos, ya lo hemos hablado, cuando el pasajero haga una declaración especial de valor. Diga yo, el violín que llevo vale X dinero y lo declaro. ¿Cuánto me vale llevar este violín? Tanto dinero. Bueno, pues entonces en ese caso, en caso de pérdida, extravío o deterioro de ese violín, evidentemente el límite no funciona, no opera. Porque en esa declaración especial de valor tendremos el límite señalado si hay alguna incidencia respecto a él. Por lo tanto, primera excepción que no considera el límite. Ahí tenéis una sentencia interesante en el sentido de la Audiencia Provincial de Madrid, de un cazador, bueno, aficionado a irse a África y, bueno, pierde pues varios rifles de estos que, bueno, que tienen que valer un dineral, yo no sé lo que es. Este señor lo que hace es reclamar especialmente los daños producidos en esos rifles, por un valor superior a lo que es el valor que establece como máximo el convenio. Y el juez le dice, con razón, que mire usted, todos sabemos que los rifles pueden valer mucho más que el límite indemnizatorio. Pero usted no hizo una declaración especial de valor. No podemos hacer la presunción de que si usted introduce ese bien que vale más de los 1.600 euros que se establecen, pues hacer la presunción y le demos el valor real de lo que ha perdido. Y considera, por lo tanto, que este señor recibiera única y exclusivamente su importe, el importe establecido como máximo en el convenio de Montreal, los 1.600 euros. Esto quiere decir que la declaración expresa de valor es muy importante. Si no, es muy difícil reclamar por el mero hecho de un valor superior que creamos y sepamos que vale más. Un segundo. El segundo límite o exención en la que el límite no se aplica. Cuando se demuestra que el transportista ha realizado cualquier acto o ha omitido cualquier circunstancia de una manera dolosa o culposa y que ha incidido en la pérdida del equipaje, o en el retraso, o en lo que sea. Se establece en el artículo 22 también del Código de Montreal, que como veis es bastante importante. Bien, aquí tenéis dos sentencias que siguen un criterio bastante restrictivo, es decir, vamos a poder demostrar esto con mucha dificultad. Tenemos que demostrar que la compañía ha sido negligente. Es más, si veis el artículo 22 ahí que está en pequeñito, dice temeridad. Si ha actuado la compañía con temeridad, entonces el límite no funciona. Pero como digo, vamos a tener muchas dificultades de prueba siempre. Ahí tenéis dos sentencias que vienen a reconocer, pues bueno, hay un cierto pues colchón para la compañía, porque mire usted, ya sabemos que un retraso, una pérdida del equipaje es por sí negligente.
pero no puede alcanzar la gravedad para que se aplique la extensión del límite. Tiene que ser una negligencia muy grave. ¿Y cuáles son esas negligencias muy graves? Bueno, pues en la siguiente diapositiva vamos a tener 3 ejemplos. La primera tenéis una sentencia norteamericana. La pongo porque está citada en alguna ocasión por tribunales españoles. Ya sabéis que la jurisprudencia norteamericana es muy importante en todo lo que es el transporte internacional. En esta sentencia se considera que existe una actuación dolosa o temeraria, como quiera llamarse, dolosa o culposa, con gravedad me refiero, en el sentido de que esta compañía aérea, su sistema de equipaje lo tenía sobredimensionado. Es decir, recibía mayor, sus instalaciones estaban realizadas para una recepción de equipaje y él recibía un 25% más de manera consciente del que podía hacer. Esto que originaba constantes incidencias en el equipaje. Bueno, pues estas sentencias norteamericanas que citan algunas españolas vienen a considerar que el límite no se opera porque hay acción u omisión dolosa del transportista. Si nos vamos a sentencias españolas, bueno, pues tenéis ahí una del juzgado mercantil de Santander, del 17, en el que es un caso que digamos que se puede dar mucho en la práctica. Imaginaros un pasajero que está en la fila de embarque, con su equipaje de mano, y llega a ese oportuno personal de tierra, le mide la maletita, le coge el pesaje, vente para acá, esto no es equipaje de mano, tienes que facturar. ¿Qué ocurrió en este caso? Que el pasajero dijo, vale, lo voy a facturar, pero yo quiero declarar el valor que lleva dentro. ¿Qué le dice el transportista? No, no puede, estamos ya en la lista de embarque, ya no es momento. Demos el equipaje, lo facturamos y nos vamos. ¿Qué ocurre? Que ese equipaje facturado tuvo una pérdida. Y en ese caso, esta sentencia acertadamente consideró, mire usted, aquí existe una actuación dolosa del transportista que impidió al pasajero, en un momento que ya no podía hacerlo, hacer una declaración especial de valor. Por lo tanto, el límite no debe funcionar en este caso, porque es culpa del transportista, ya que el pasajero llevaba su equipaje de mano en el que además llevamos los objetos de valor, como hemos visto antes, pues quiso hacer esa declaración que no pudo hacerse. Entonces, esto es un caso que se da bastante en la práctica, evidentemente lo que es la facturación, no la pérdida, ¿no? Pero que sí hay que tenerlo siempre en cuenta, este criterio que exonera o permite, mejor dicho, al pasajero reclamar por encima del límite. Y finalmente una sentencia también algo antigua, del 2008, yo os digo que esto es complicado demostrarlo en la práctica, de Spanair, en la que la compañía, bueno, pues no ofreció ningún tipo de explicación. Bueno, no dio ninguna explicación sobre la incidencia del equipaje y esta audiencia provincial pues consideró que eso era equiparable a una acción o omisión dolosa o culposa del transportista y por lo tanto el límite no operaba y se le indemnizó prácticamente con toda la cantidad que venía a reclamar. Por lo tanto, estos son los 2 únicos casos en los que podemos superar el límite de los 1.600 euros que establece el convenio de Montreal. Ese límite, la sentencia del TJUE de 9 de julio del 2020 viene a clarificarlo mucho. El límite de los 1.600 no supone que nosotros podamos reclamar una indemnización de 1.600 euros por la pérdida de cualquier tipo de equipaje o cualquier tipo de elemento. No, es un límite máximo. Pero el convenio, dice esta sentencia, no nos está diciendo que es una cantidad que debemos de pagar sin más por el hecho de una incidencia en el equipaje. Sino que tendremos que acreditar, ya veremos después los problemas de prueba, debemos de acreditar realmente el daño. Y dentro del margen de los 1.600 euros, pues ya nos indemnizarán. Es decir, no estamos hablando de una indemnización automática a tanto alzado y que no es variable, sino pues sobraríamos en este caso nosotros, incluso los jueces, porque sería mecánica, ¿verdad? Sino que hay que constituir una mínima actividad probatoria para que podamos
podamos reclamar la cantidad exacta. Esa sentencia, aparte, bueno, remite a lo que son los jueces nacionales, es decir, cada juez nacional establecerá la cantidad que crea conveniente utilizando los medios de prueba que el sistema procesal de cada país pues tenga a bien determinar. Otra cuestión, la responsabilidad es por pasajeros, no por bulto o maleta. En la sentencia del juzgado de la mercantil 18 de Madrid que tenéis ahí señalada, a un pasajero que lleva varios bultos. Entonces, lo que hace es hacer una reclamación, la hace por todos los bultos que lleva. Es decir, que el límite sería 1.600 euros por todos los elementos del equipaje. No. Esta sentencia clarifica, que así lo dice el convenio de Montreal, por pasajero. Entonces, determina claramente que nuestra limitación en la petición de indemnización lo será siempre por pasajero, no por bulto o equipaje. Después tendremos algo que precisar, pero esta es la idea general que quiero que se os quede. Bien, ya hemos establecido la responsabilidad, el tipo de responsabilidad, la cuantía de la responsabilidad, los límites, cuándo puede ceder, cuándo no. ¿Cómo tenemos que hacer, o mejor dicho, qué tiene que hacer el pasajero cuando sufre una incidencia? Esto es importante porque después es trascendente a los efectos de la reclamación. Vamos a ver una serie de requisitos formales. Esos requisitos formales de la reclamación la tenéis en el artículo 31 del Código del Convenio de Montreal, que no lo dice expresamente, pero se intuye. Dice, el recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario es o constituye presunción de que los mismos han sido entregados en buen estado. Es decir, si el pasajero no protesta y recoge el equipaje, me refiero sobre todo a los casos de deterioro y daño, no es la pérdida porque no hay equipaje que recoger, pues en ese caso, si hay ausencia de protesta, se entiende que el equipaje está bien entregado. Esto plantea ciertos problemas que después los vamos a resolver, pero imaginaros que recogemos la maleta y cuando llegamos a casa, la abrimos y nos faltan las 4 cosas más importantes que tenemos. El pasajero se ha ido ya, no ha podido hacer la protesta inicial. Bien, la práctica, actualmente desde hace ya muchos años, si alguna vez habéis tenido alguna incidencia del equipaje, pues lo habréis hecho, es que esta protesta se confunde con lo que es el PIR. El PIR es un parte de irregularidad del equipaje, es decir, cuando no recibimos el equipaje hay que hacer el PIR. En el mismo aeropuerto, en la misma oficina de la compañía o por el personal que tenga la compañía allí a estos efectos. ¿Es el PIR lo mismo que la protesta que habla el Convenio de Montreal? Bueno, pues si vemos la literalidad de la norma, no, porque el Convenio de Montreal habla de protesta y en cambio los PIR son obligatorios porque lo establecen las propias condiciones contractuales de la compañía aérea. Entonces estamos hablando que no son dos aspectos formales idénticos. Por un lado tenemos el PIR, que se hace inmediatamente en el momento que hemos visto, sobre todo en la pérdida, que podemos determinar, y después tenemos la protesta que dice el Convenio de Montreal. Inicialmente parecen dos reclamaciones, y realmente lo son. A falta de protesta, dentro de los plazos establecidos que después vamos a ver, todas las acciones contra el transportista serán inadmisibles, es decir, no ganaremos ni impuestos, porque es requisito sine qua non que se produzca el PIR o la protesta en su caso. El Convenio de Varsovia establece la misma presunción de protesta o reclamación previa. La protesta, a través del PIR o el parte de irregularidades, debe de hacerse por cada pasajero. El juzgado de lo mercantil de Pontevedra, en una sentencia reciente, pues analizó el caso de un pasajero, cada uno factura una maleta y el PIR solamente lo rellena uno. Y en ese PIR que rellena, mete las 4 maletas. Pues bien, en este caso el tribunal consideró que no estaba bien hecha la formalidad del parte de irregularidad y solamente indemnizó por una maleta y no por las otras 3 restantes. Pues establece que cada pasajero debería en ese momento, mejor dicho, haber efectuado un PIR por cada maleta que portaba para reclamar.
aunque la incidencia hubiera sido común. Bien, por lo tanto, tenemos claro el PIR, que es el parte de irregularidades, que se presenta dentro de lo que es el aeropuerto. Si lo habéis visto en muchas ocasiones, simplemente no declaramos ni valor ni reclamación de daño. Hay incluso a veces un atribudito de unas maletitas en el que decimos dónde hay que señalar los daños, los objetos perdidos y lo más importante, la identificación del vuelo y la identificación de lo que es el billete de pasaje, que es el que nos ampara. Bien, ese PIR lo presentamos, ya os digo, inmediatamente. Pero después el Convenio de Montreal habla de protesta. ¿Y qué plazo tenemos para presentar esa protesta? Esa, entre comillas, doble reclamación que parece que de todo esto se puede originar, ¿no? Que es obligatorio. Pues bien, si los daños son en el equipaje, tenemos 7 días, desde la recepción del equipaje. Si es retraso, 21 días, desde la recepción, evidentemente, del equipaje. Y curiosamente, en la pérdida del equipaje, el Convenio de Montreal no tiene establecido ningún límite de tiempo. Pero, evidentemente, la recomendación es que se haga lo antes posible, transcurridos los 21 días durante los que la maleta ha estado retrasada. Os recuerdo, retraso superior a 21 días, ¿qué era? Pérdida. Pues entonces, más o menos, por indicaciones, por evitar después cuestiones no de fondo en los juicios, bueno, pues se hace la reclamación en esos 21 días y así nos evitamos darle vidilla a las compañías aéreas en sus oposiciones a la reclamación. El Convenio de Varsovia establece la misma idea. Lo único que ocurre es que si, bueno, lo leéis, los plazos son inferiores. Los plazos eran de 3 días en el caso de deterioro y en los casos de retraso 14. Pero sigue el mismo criterio, únicamente cambia los días. Por lo tanto, tenemos estos días. Los días deben de ser contados de manera natural, toda vez que el artículo 51 del convenio dice que se trata de días de calendario y no de días de sol. Creo que me he saltado una. Bien. Respecto al plazo, sí es importante, porque ahora vamos a hablar de la caducidad, bueno, vamos a hablar poco, ya lo estamos anunciando. La reclamación o los plazos que os he dicho anteriormente, la sentencia de 19 de octubre del 2017 de Barcelona viene a interpretarlo de una manera clara. No vamos a tener que esperar la recesión del equipaje para iniciar el cómputo de plazo de 21 días. Esa sentencia establece una cuestión bastante trascendente, y es que es válida, da la validez a una reclamación incluso antes de los 21 días, en el que teóricamente estamos formulando nuestra segunda reclamación, y más cuando ya hemos presentado un PIR. Por lo tanto, ya vemos que el PIR, aunque no es un documento que reconoce el Convenio de Montreal, en la jurisprudencia empieza a adquirir bastante importancia. Entonces aquí tenemos un caso en el que se presenta el PIR, no se espera los 21 días y la compañía en el juicio alega que esto está fuera de plazo y fuera de todo. Entonces se ha presentado un PIR y no es trascendente el hecho de que no se cumpla el plazo de 21 días en el que se produzca la segunda reclamación o protesta. En este caso fue por extravío del equipaje. Ya lo he dicho, ese plazo de 21 días es de caducidad. No obstante, tened cuidado porque hay un criterio de sentencia minoritaria, quizá más antigua, que vienen a establecer el criterio de la prescripción. Pero como veis, las sentencias mayoritarias consideran que estamos siempre hablando de esos 21 días como plazo de caducidad, que, vuelvo a recordaros, era plazo de días naturales. Bien, por lo tanto parece que hay una doble formalidad. Pues bien, los tribunales reconocen que esta doble formalidad de dos reclamaciones hay que mitigarla. Tenemos ahí un asunto del TJUE, que viene a establecer que fuera del PIR, de la protesta, cualquier reclamación que esté registrada en un sistema informático del transportista aéreo cumple la exigencia de protesta que establece el Convenio de Montreal. ¿Veis? Esta sentencia dice, bueno, una reclamación hecha por cualquier sistema informático que la compañía aérea tenga a disposición del usuario
puede suplir la formalidad de lo que es establecer incluso el PIR y la segunda protesta que parece establecer el Convenio de Montreal. Más sentencias. Esta de Madrid admite una reclamación sin PIR, es decir, el viajero se fue, no presentó el PIR, pero realizó la reclamación previa que fue contestada por la propia compañía. Por lo tanto, mitiga bastante la formalidad. Bilbao, 13 de diciembre de 2022. El PIR sirve como protesta por escrito. Esto afecta al plazo de caducidad, como después dicen las otras dos sentencias. Es decir, cuando presentamos el PIR, los tribunales mitigan esa formalidad en el sentido de decir que incluso la presentación del PIR detiene el plazo de caducidad de los 21 días. E incluso en los casos en los que no se ha presentado esa reclamación previa, según el Convenio de Montreal, el PIR cumple lo que es la formalidad que requiere o la protesta que requiere el Convenio de Montreal. Ahí tenéis dos sentencias en las que vienen a defender lo que os comento. Sobre todo las últimas en que concluyen de una manera muy clara que se aporta con la demanda el PIR, identifican el vuelo, dónde se produce la incidencia y con ese documento ya se ha cumplido la formalidad de la protesta del convenio. Bien, ¿qué ocurre si la compañía? Bueno, mi consejo evidentemente es que pues, si cualquier cliente llama y, oye, que estoy tirado en el aeropuerto, ¿qué hago? Presenta el PIR y después presenta la reclamación previa. Porque todas estas sentencias vienen al hilo de que las compañías aéreas pues alegan la excepción de caducidad, fuera de plazo, y ¿para qué vamos a darle vidilla, no? Entonces, bueno, pues si un cliente os llama, presenta el PIR y después ya en los plazos establecidos en el Convenio de Montreal hacemos la oportuna protesta, que además es conveniente hacerla, porque ahí es donde vamos a valorar, ahí es donde realmente valoramos el daño. Bien, pues una vez que la compañía nos deniega lo que es la reclamación, aquí no hay posibilidad de acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como hacíamos en el cancelaciones de vuelo y demás, aquí aplicando el reglamento comunitario. Aquí tendremos que ir directamente, sin órgano de mediación, al propio UPA. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, algunas explicaciones del procedimiento que seguramente todos sabéis, pero que me gusta recordar. Competencia objetiva. No hay duda. Estamos ante la última modificación del año pasado, que los juzgados de primera instancia serán los que conocerán de todas estas reclamaciones que afectan a la incidencia de equipaje. Ya tenéis ahí señalada una sentencia del juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona, que precisamente estima la falta de competencia objetiva de su juzgado al interponerse la demanda en fecha posterior al 29 de julio. Os recuerdo que esta reforma entra en vigor, o hablo de memoria, pero creo que fue el 17 de agosto. Con lo cual, aquellas demandas que se presentaron, se dieron trámite pues, con posterioridad, en fin, se creó lo que es un poco la duda, y los tribunales están resolviendo cuando se presentaron en una fecha posterior al 29 de julio, toda vez que en agosto no se puede, pues consideraron ya todas que no cumplían el requisito de la competencia objetiva y que tenían que ir al de primera instancia. ¿Dónde tenemos que presentarla? Bueno, pues esto sí lo establece el artículo 33 claramente del Convenio de Montreal. Hay una quinta jurisdicción, pero yo ni hablo de ella porque es prácticamente inservible. Podemos presentar en lo que es el domicilio del porteador, de lo que es la compañía aérea, el domicilio principal de explotación del porteador, porque hay algunas ocasiones pues tiene un domicilio principal y no tenemos en nuestra localidad, que es donde pues, posiblemente tenga el domicilio, pues no la tenga, entonces tendremos que ir al principal. El lugar del establecimiento por cuyo conducto nos han vendido, hemos firmado, entre comillas, el contrato de transporte, o bien el lugar destino previsto en el contrato de destino.
Lo más normal, y siempre se hace así, en el domicilio del portador. El tercero genera los problemas de los intermediarios, porque es el lugar del establecimiento por cuyo conducto se haya ultimado el contrato de transporte, dice el Convenio de Montreal. ¿Qué ocurre si se vende el billete a través de una agencia? Realmente el conducto ha sido el de la agencia. ¿Qué tenemos que demandar? ¿En el domicilio de la agencia? Porque hay que distinguir entre billete de pasaje y contrato de transporte. En este caso puede ser el más confuso y bueno, yo ya os digo que olvidaros de reclamar en el domicilio de la agencia porque sería una competencia territorial altamente dudosa. Y más todavía si se produce la contratación del transporte aéreo por vía online. Entonces entraríamos dentro de la competencia de esas agencias online que están habilitadas para vender lo que son billetes de pasaje. La legitimación activa, aquí no cambia respecto a la incidencia de los pasajeros. Quiero decir que se admite mayoritariamente la sesión de crédito. Es decir, estos reclamadores que compran los créditos y reclaman pues colectivamente los daños que se han ocasionado a los pasajeros. Se admite de una manera mayoritaria. De todas formas, siempre hay que ver la tendencia o los criterios jurisprudenciales de la zona en la que estemos, porque hay juzgados que por contra no admiten, es decir, que la sesión de crédito en estos casos no, pero la mayoría sí. Puede demandar la compañía de reclamación colectiva o, evidentemente, el pasajero. La legitimación activa la ostenta el pasajero. Y fijaros, no hay legitimación activa si no hay coincidencia entre la persona que presenta la protesta o PIR y el demandante. Fijaros que volvemos a los aspectos formales. Son muy importantes, porque esta sentencia dice que hay falta de legitimación activa, porque demandó a alguien distinto. No es que yo soy el padre de no sé quién, me da igual que sea usted. El PIR o la protesta. Yo soy condescendiente. Es decir, admito que no me presente usted nada más que el PIR o nada más que la protesta, pero tiene que haber coincidencia entre los dos. Ahí tenéis la sentencia de Barcelona, de 2 de abril del 21. Y otra sentencia, esta vez del TJUE, en el caso de Espada, que es muy interesante porque habilita la legitimación activa. Imaginaros que vais con unos amigos, viajáis, una pareja, y introducís elementos vuestros en la maleta del otro. Y se pierde esa maleta donde habéis hecho pues esa introducción de vuestros enseres personales. Pues bien, esta sentencia reconoce la legitimación activa del pasajero que introdujo esos objetos en la maleta que se perdió. La amplía. Si acredita, evidentemente, en un problema probatorio que vamos a tener, pero si acredita efectivamente que ha habido una introducción. No preocuparos por los elementos probatorios porque después veremos que es muy condescendiente en general. Pero fijaros esta matización. No es solamente el pasajero que facturó, sino que ese pasajero que facturó llevaba objetos de otro pasajero que también está legitimado activamente. Pasivamente, ¿quién está? Pues cuando el billete de transporte aéreo ha sido contratado con una compañía aérea que además nos transporta, no hay duda, el transportista aéreo. Pero puede ocurrir que contratemos el transporte aéreo con una compañía y el viaje lo realice otra compañía. Entonces estamos hablando de transportista contractual y transportista de hecho. En esos casos tampoco os preocupéis. Hay multitud de sentencias, ahí tenéis dos muy recientes, una de 9 de mayo del 2023, está todavía pues recién salida, que vienen a considerar siempre un criterio que establece el TJUE además, en el sentido de que pueden ser demandados ambos, de manera solidaria, tanto el transportista que contrató como el de hecho. Otras empresas que pueden intervenir en lo que es la manipulación del transporte, pues aquí no van a tener legitimación pasiva. Quiero decir, no podemos demandarlo. Aquellas empresas que se dedican al transporte del equipaje dentro del aeropuerto, el de aduana, que os dije antes. Si son personas que intervienen en ese transporte y que se pueden producir los daños en ese transporte.
no es directamente la compañía aérea ya ha llegado al aeropuerto, ya ha soltado los equipajes. En ese traslado, en lo que es el personal de tierra de los aeropuertos, que se dedican al transporte, ahí se puede causar el daño. No complicaros la vida, bueno, o la podéis complicar si demandáis a esa empresa de transporte, porque no van a tener legitimación pasiva. Seguimos demandando a transportistas aéreos. En cuanto a la agencia de viaje, olvidaros, como es criterio general en todo lo que son estas reclamaciones, olvidaros si el billete se vende por una agencia de viaje minorista, demandar a esa agencia minorista. Ella simplemente ha hecho una labor de intermediación y no tiene responsabilidad ninguna después en lo que se refiere a la manipulación del transporte. Por lo tanto, tenemos que seguir demandando que el billete se haya vendido por una agencia de viaje al transportista aéreo. No obstante, si es cierto que cuando la agencia de viaje, sobre todo se produce a veces en los viajes combinados, la que recibe la devolución del precio, no de los billetes, es decir, la compañía aérea sí le devuelve el precio del billete, no directamente al pasajero, sino a la agencia, ahí sí podemos reclamar a la agencia si la agencia evidentemente no nos lo devuelve, porque se produce ahí una retención de un dinero indebido pues por parte de la agencia que no lo ha tenido que ser resuelto. Este es el principal problema. Después vienen los cobros de las comisiones, en fin, pero esta es otra cuestión de agencias de viajes que no quiero ni inventar. Viajes combinados, muy brevemente. Los viajes combinados, ya sabéis que intervienen muchos prestadores de servicios, hoteles, transportistas, empresas de alquileres, etc. Bien, ¿demandamos a quién en el caso de una incidencia en el equipaje? Vamos a ver en dos líneas. El decreto que regula los viajes combinados lo tenéis, ya sabéis, en la Ley General para la Defensa de los Consumidores. El artículo 161 sufrió una reforma recientemente en la que decían que, bueno, que los operadores turísticos, las agencias, para entendernos, mayoristas y minoristas eran responsables y decían, esto ha seguido desde la antigua Ley de Viajes Combinados, ha ido cambiando. Es responsable solidario, ahora cada uno en su gestión, ahora responsable solidario, actualmente es a tenor de su función. ¿Cómo delimitamos las funciones de una agencia de viajes? Sí, sabemos que hay jurisprudencia que la establece, pero ¿a quién reclamamos? Al minorista, ya el minorista va a decir que no, que es una función del minorista. Pero es que es curioso, cuando uno estudia la jurisprudencia de los viajes combinados, cuando la legislación ha dicho que eran responsables cada uno a tenor de sus funciones, los tribunales siguen manteniendo que es una responsabilidad solidaria en la mayoría de los casos. Déjenme ustedes milonga. Ustedes han actuado, han organizado y han vendido un viaje y responderán solidaridad. Bueno, en ese estado estamos. La última reforma dijo que cada uno por su gestión. Yo espero que la agencia de viajes, los tribunales consideren o sigan considerando de una forma clara que la responsabilidad es solidaria de la dependiendo siempre de la incidencia que sea, ¿no? En cualquier caso, si la incidencia es solamente del equipaje, no comeros mucho la cabeza de mandar al transportista aéreo, que es el que finalmente va a tener que abonar, porque os recuerdo que si, aunque pagara la agencia de viajes sí va a tener un derecho de repetición contra el prestador de servicio que originó el incumplimiento. Bien, pues ese sería el marco general de las posibilidades de lo que es una legitimación pasiva. Plazo de caducidad y no de prescripción, los 2 años que tenemos para reclamar. A tenor del convenio de Montreal. Os recuerdo que en incidencias de las personas eran 5 aquí. Y tenemos 2 años porque claramente lo establece el convenio de Montreal. Y así también lo establecía el convenio anterior de Varsovia. ¿Qué daños podemos reclamar? Pues lo de siempre. O daños materiales o patrimoniales o daños morales. Ahí tenía algunos detalles, por los gastos de compra de ropa, los SL de uso personal, las propias maletas o los recipientes, lo que estamos transportando, y sobre todo por la pérdida de objetos cotidianos en el. Daños morales, pues tanto el concepto típico de pérdida de vacaciones como el de lucro cesante. Vuelvo a deciros, ambos, y esto es muy importante, están incluidos en el límite indemnizatorio de 1.600 euros que establece el convenio de Montreal. ¿Qué criterios se establecen para considerar la indemnización? Pues ya sabemos que no es de 1.600 euros, eso será en los casos de pérdida total. Bueno, pues tenéis una sentencia que es bastante interesante porque hace un resumen muy bueno.
El juez verá la persistencia del contenido usual en el equipaje, es decir, lo que uno puede llevar normalmente en el equipaje. Las circunstancias del pasajero, el destino vacacional o no que tenga el pasajero, la época del año en la que se viaja. Y solamente se exigirá una prueba en objetos de gran valor. También tendrán en cuenta para establecer la indemnización si se recupera o no el equipaje, los días que ha habido de demora, si se trata de un vuelo de ida o de vuelta. Porque pensar, y eso lo resuelve la siguiente sentencia del juzgado del mercantil de Oviedo, que bueno, que es distinto, sobre todo por el daño moral. Es distinto perder la ropa, que la maleta no llegue al lugar donde íbamos de viaje, a que no nos llegue ya al lugar de regreso, que ya estamos en casa. Ya no, evidentemente, bueno, no tendremos que comprar posiblemente los bañadores, ni tenemos que comprar nuestro objeto de enseres personal, porque estamos ya en casa. Es decir, el daño moral es menor, no quiere decir que no existe, que no tengamos ese gasto, pero es menor. Pues bien, esos son los criterios más o menos que los jueces, en esa sentencia bien resumido, vienen a establecer pues para cuantificar lo que es la indemnización que pudiera corresponder siempre dentro del límite de los 1.600 euros. La prueba. Pues fijaros, os he dicho antes, no preocuparos mucho por la prueba. Tenéis ahí una referencia de sentencias, bueno, que vienen a reconocer que respecto a los daños materiales es de muy difícil probanza, ¿no?, el contenido de una maleta. Y que además lo tengamos que probar de una manera pues muy directa, ¿no? Entonces, bueno, pues los jueces admiten que sean elementos periféricos, ese concepto de res loquitur, o la cosa habla por sí misma, en el sentido que valdrá al juez para determinar, hacer una valoración estimada de la reclamación del pasajero, si esa es lógica o no, y sobre todo de la cantidad que está pidiendo. La mayoría de los tribunales entienden de todas formas que cuando la maleta se pierde o se daña, la valoración debe ser un tanto objetiva, quiero decir, respecto a su experiencia del daño que se ha producido. Pero en el retraso hay mucha divergencia en los tribunales. En el retraso estamos hablando de un retraso de 20 y tantos días. ¿Cómo se valora lo que es el daño? Algunos tribunales consideran que simplemente hay que coger los 1.600 euros, lo dividimos entre 21, ¿y cuántos días ha tenido de retraso? 4, pues multiplicamos aritméticamente. Otros tribunales dicen que no, que eso de hacer una regla de 3 es una barbaridad, que tenemos que seguir, aun en el retraso, haciendo una valoración muy objetiva o más objetiva de los daños. ¿Qué tenemos de ventaja? Pues, como os he dicho, la prueba en este sentido, en tanto en cuanto se puede convertir diabólica, los jueces las mitigan. Tenéis una interesante sentencia del juzgado mercantil de Murcia, que acredita la existencia de los enseres simplemente con un listado. O sea, un listado de los elementos, y el juez le da validez y tiene absoluta probanza de lo que es la reclamación que realiza el pasajero. Pero es que incluso, si analizáis la siguiente sentencia, en todas estas que veis ahí, desde Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Málaga, La Palma de Mallorca, conceden indemnización sin un mínimo de actividad probatoria documental por parte del pasajero. ¿Y cómo lo hacen? Pues siguiendo los criterios que hemos visto antes. Hay por ahí alguna, que creo que la de Vitoria-Gasteiz, pues dice, mire usted, este señor no presenta ningún documento, ninguna factura, pero este hombre se va a Tailandia, por lo cual algún gasto habrá tenido de equipaje, ¿no? Algo llevará este hombre para Tailandia. Evidentemente después la indemnización es mucho más baja, se hubiera acreditado algo más, pero sí la concede. Y ya os digo, sin ninguna actividad de carácter probatorio. Prácticamente, en algunos casos, una relación de bienes, y en otros casos, ni siquiera un documento que acredite la factura. No obstante, siempre tendremos que aconsejar que tener toda la documentación para la reclamación, porque nos evita estos conflictos pues, en el procedimiento, de darle opciones de defensa a las compañías aéreas.
Fijaros estos casos de daños materiales, y creo que vamos a ir terminando ya, que son curiosos en mi entender, ¿verdad? La Asturias. Se lleva el pasajero, está en la cinta y se lleva la maleta de otro pasajero. Cuando llega a su casa, se da cuenta y la devuelve. Problema. El otro pasajero no devolvió la maleta que era de este. Y este denunció por pérdida. ¿Qué dijo la Audiencia Provincial de Asturias? Porque claro, aquí de primera instancia dijo, oiga usted, aquí usted se ha llevado una maleta que no es suya, no es culpa de la compañía. Bueno, la Audiencia Provincial de Asturias considera que hay una culpa compartida. Por lo tanto, también podemos tirar por ese camino en los casos en los que hay una intervención por parte del pasajero, que en este caso se lleva una maleta que no es suya, y se pierde la suya, bueno, a lo mejor se la llevó el otro pasajero y no la devolvió, con lo cual, ¿qué culpa tiene la compañía? Bueno, pues considera que sí tiene, aunque hay que mitigar la responsabilidad. De vuestra Audiencia Provincial de Málaga, la perra vaga, que no sé si se perdió, bueno, de un viaje a Buenos Aires, se perdió. Prescinde del daño moral. Pero lo curioso es que, reconociendo que esto es un equipaje, bien entendido, que el animal es un equipaje, indemniza no por el convenio de Montreal, sino por el baremo de circulación de vehículos. Entonces, un poco contrasentido. Oiga usted, sí aplica usted convenio de Montreal, pero el baremo de circulación. Bueno, pues mejor para el dueño de la perra vaga, pues porque evidentemente ya podéis comprender que recibió un daño moral muy superior al que establece el convenio de Montreal. Aquí tenéis el viaje de Vitoria-Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, que, como he dicho, dio muy poco. Fueron 500 euros y después el viaje de Palma de Mallorca, que otorga 525 euros, simplemente sin ningún documento de facturación que había aportado el cliente. Por lo tanto, son cantidades irrisorias. Daño moral, yo aquí no desarrollo toda la teoría del daño moral, porque presumo que se conoce la zozobra, la pérdida de viaje y todo eso. Simplemente algunos ejemplos, sí me gusta poner, en el sentido de lo que es el daño moral en la relación a este tema de la pérdida de equipaje. Considera que hay daño moral en el retraso de equipaje que contenía un anillo de pedida y el hombre iba a pedirle allí el matrimonio y no pudo pedírselo. Yo no sé si lo hizo queriendo al final o no, pero el caso es que pidió daño moral y se lo dieron. La pérdida de una silla de ruedas, además fue un daño moral que se reconoce como a grupo familiar. Imaginaros un viaje de ida y se perdió la silla de ruedas de uno de los pasajeros y por consiguiente pues estableció el daño moral. Lucro cesante lo estima, y esto sí es importante, pues en los viajes que sean de carácter profesional, en un músico que pierde la guitarra y tiene que suspender los conciertos que tenía en Palma de Mallorca, y estima el lucro cesante, y tenéis la sentencia de Pontevedra de marzo del 2023, que este caso en el supuesto del daño moral es contraria a esa típica división que hacen muchos jueces, porque es bastante fácil hacer una regla de 3, y que vienen a decir que el daño moral en los retrasos hay que valorarlo a tenor de la prueba que se haya practicado. No con esa regla de 3, que si se ha retrasado uno pues 4 días, pues corresponden X días. Es una tendencia bastante nueva, bastante consolidada ya en los tribunales, que se viene a mantener en ir al daño real. Y finalmente, cantidades. Ahí tenéis las millonarias cantidades. Por daño moral, en retraso, tenemos retraso de 5 días 100 euros, pues Barcelona, 8 días 200, Pamplona 520 euros, está un poquito mayor, 150 lo tenéis en retraso de 3 días en esos juzgados. En fin, estamos hablando de indemnizaciones que evidentemente no son bastante altas en lo que se refiere al retraso. Sí, en cambio, en lo que se refiere a las pérdidas. En las pérdidas normalmente los tribunales vienen a establecer, aun con excepciones, ahí tenéis una que no da todo, viene la indemnización máxima, con un mínimo de pruebas que presente el pasajero
pues la pérdida originará que, como va a presentar por un valor muy superior a los 1.600 euros, pues el juez normalmente otorga la indemnización máxima de antedicha de 1.600 euros. Y yo creo recordar que con esto, pues, terminamos lo que es la exposición. María. No sé, perdonad, pero... Igual tengo... Tengo un problema de audición. Yo no sé si es que yo tendré pulsado algo mal. Un segundito, voy a quitar la presentación. Voy a dejar de compartir. Eso, ahora. Deja de compartir la pantalla y vamos a las preguntas. Parece que esta vez hay menos por ahora. Bueno, ha sido más claro. Vamos con la primera, venga. Para quebrar el límite de la responsabilidad del Convenio de Montreal, ¿basta con un dolo eventual? Bueno, debe ser la responsabilidad del transportista. El convenio dice incluso temeridad. Es decir, no. ¿Para qué me voy a enrollar con la teoría del dolo eventual? No. Tiene que ser, ya hemos visto, las sentencias son muy duras, no lo reconoce. Tiene que ser una actitud por parte del transportista bastante, ya os digo, rayana a lo que es, no la mala fe, pero sí, la temeridad. Y eso es muy complicado, eso no se equipara al dolo eventual. Es muy difícil. Las tres sentencias que hemos citado son antiquísimas y una es norteamericana. Vale, pues brillante ponencia, como puedes ver. Magnífica exposición. Pues muchas gracias. La explicación, como siempre, la enhorabuena como la otra vez. Y nos piden la presentación, que sí que David nos la ha adelantado ya. Hay que decir pero que te la voy a mandar de nuevo porque la actualicé. Después de enviar. Es una versión, tenía varias versiones y te mandé la anterior. Ahora mismo cuando terminemos yo te la remito en el correo y esa es la que puedes compartir con todos los compañeros, como es natural. Vale. Sí, a todos los inscritos se le enviará la ponencia. Aquí María Isabel Alsina desde Madrid nos pregunta, ¿es el juzgado mercantil, verdad? Ya no. Eso, entendemos que está haciendo la pregunta de la competencia y que ya es el juzgado de primera instancia. Ya sí, desde el 29 de julio, bueno, que entró en vigor en agosto, ya son los juzgados de primera instancia. Vale. Pues pocas preguntas más. No sé si se animan desde el chat a hacernos alguna pregunta. A ver, parece que sí. Que me quedo con la duda de la ponencia. Gracias. A ver, parece que sí. Bueno, lo que están dando es la gracia de la ponencia. Así pues que como esta vez David tenía un poco de prisa por terminar, casi que como no hay más preguntas. Pues sí, no hay cuestiones, de todas formas, si alguien... Hay muchos agradecimientos, como puedes ver, de la ponencia, igual que la anterior, que es muy buena. Pues sí, de todas formas, si alguna duda surge, estoy siempre a vuestra disposición para... A ver, aquí María Isabel Alsina nos pregunta otra vez si es que se queda con la duda en la ponencia sobre el tema de la competencia. Si nos puede escribir y aclararnos lo que quiere preguntar realmente, porque... Sí, yo creo que es por la pregunta anterior, porque dice de lo mercantil, entonces ella ahora plantea que le quedó la duda. Al yo exponerlo, pues le ha quedado la duda. Para reiterarlo, desde el mes de agosto, la competencia objetiva viene determinada por el juzgado de primera instancia. De primera instancia, sí. Y lo mercantil ya no tiene competencia. Vale, pues sí, dice que sí, que eso es, que está aclarada la duda y enhorabuena por la claridad y los datos, como siempre, David.
Y ya ves, enhorabuena esta vez en lugar de preguntas. Bueno, Pues nada, nosotros desde el Colegio de Abogados de Málaga también agradecerte, que sabemos que estás pasando por una situación familiar complicada y aún así has hecho el esfuerzo de estar esta tarde aquí con nosotros. Te pues lo sí. agradecemos y que habrá otra próxima, ¿no? Bueno, Habrá pues que... sí, yo quedo a vuestra disposición. Bueno, yo Otra... tengo, como te digo, una especialidad que es muy rara, porque es la que me ha gustado siempre, nadie me entiende, que es el derecho turístico, ¿no? Y imagínate, viajes combinados, propiedades, propiedad, el uso Multipropiedad, de sí, sí. turno. Multipropiedad no se puede utilizar No se puede utilizar, es verdad, pero lo seguimos utilizando antiguamente. siempre porque es más cómodo, le ponen nombres Es más cómodo decir larguísimos a las multipropiedad. cosas. ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, y es una materia bueno, que lo que necesitéis aquí desde Sevilla, pues Pues a vuestra disposición quedamos. hay una preguntilla por ahí Sí. que, bueno, que entra ahora después de los agradecimientos. ¿Es práctica habitual aplicar el baremo de tráfico para calcular la indemnización por el daño moral? No, no. Aquí no. Aquí los jueces utilizan esos criterios que viene en una de las diapositivas de la sentencia de Bilbao y no. Vamos a ver, no es rotundo. Algunos jueces, pues, y ahora posiblemente los veremos más, como son de primera instancia, pues harán coincidir. Esto puede cambiar un poquito. No te van a decir que utilizan el baremo, pero si un juez da en un accidente de tráfico, imaginamos que es muy difícil, por las mismas circunstancias personales, en un accidente de tráfico, pero estamos aquí hablando de un retraso de equipaje. No, yo no creo que le inspirará divinamente al juez, pero no creo que pongan en una sentencia eso, ¿no? El baremo es el baremo, y aquí pues serán esos criterios de pérdida de vacaciones, de viajes de ida, viajes de vuelta, de lo que realmente llevábamos en el equipaje. Si, hombre, es inconveniente llegar a un sitio y ahora tener que buscar cuánto dura el viaje, porque si ahora tenemos que llevarnos 2 días buscando pues ropa, buscando, en fin. Todo eso es lo que va a abordar el daño moral, y eso en relación al baremo de circulación, que sabemos que se utilizan otros criterios, pues no creo que lo aplique. A ver, David, hay otra preguntilla, si te importa, y acabamos Sí, que ha sí, no entrado. hay problema. Yo ahora mismo La no tengo aviso. gracia otra vez, reiterar las gracias, nos escriben y no me ha quedado claro una cuestión. Nos dice, en cuanto a la reclamación para la interposición de la demanda, si se pierde una maleta, hay que hacer un PIR en el propio Eso es. aeropuerto frente a la compañía y después es obligatorio realizar protesta. ¿O se puede esperar a los 21 días y si no aparece, interponer directamente la demanda? No, o PIR o protesta. Porque claro, en la pérdida todavía hay más razón, ¿no? Porque creo que pregunta si se pierde una maleta. La duda puede ser en los daños. En los daños tú recibes la maleta y tú a lo mejor no haces el PIR, porque tú cuando llegas de viaje lo que tienes ganas es de meterte en tu casa. O cuando llegas al destino, de llegar al hotel. Te sales del aeropuerto, no abres que los daños pueden ir dentro de la maleta. Entonces, hay que presentar el PIR. Si no se ha presentado el PIR, hay que presentar la reclamación. Yo aconsejo las dos cosas. Y si no se ha presentado el PIR, porque no hemos detectado el daño hasta después, siempre la protesta. Porque hemos citado mucha jurisprudencia que viene a decir que mitiga la formalidad, que bueno, venga, no has presentado el PIR, pero sí la protesta. Venga, te admito la demanda. Lo dan. Y hemos visto, al contrario, sentencias en las que te dicen que si no hay PIR y no hay protesta, la falta de legitimación activa es muy evidente. Por lo tanto, presentamos el PIR. Si lo hacemos bien, PIR, esperamos a la incidencia cual sea, retraso, pérdida, y hacemos la reclamación. Ahí hacemos la valoración a la compañía. ¿Cuánto vale el reloj que hemos perdido? ¿Cuánto vale? En el PIR no hacemos ninguna valoración. Y cuando nos contestan que no, ahí sería un problema también de silencio, en fin, que no se resuelve en ningún sitio, pues entonces ya reclamamos judicialmente. Pero hay que hacer la reclamación previa, es obligatoria porque la establece el convenio francés, tanto por el PIR o por la protesta. Pues no hay más preguntas, como se diría, señoría, no hay más preguntas, señoría. No, por Dios, no tengo bueno, no sé si el honor de tener ese trato. Prefiero ser un letrado o con esa... De pie de calle, ¿no? Exactamente, ya está, con eso me conformo. Vale, Muchas pues nada, gracias.
Nada más, David, damos por finalizada esta sesión formativa y nosotros creemos que también que sección de consumo hasta después del verano nos volvemos ya con más formación. Así que muchas gracias, David, muchas gracias a los que estáis detrás de las pantallas en esta calurosa tarde en vuestros despachos por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a todos. Buen verano. Igualmente, buen verano a todos. Gracias.